Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Veo que ya se están conectando, espero que se encuentren todos muy bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Estamos en la recta final. ¿Qué tal, Jean, Natalie? ¿Cómo están? Buenas noches. Emily, qué gusto encontrarme con ustedes nuevamente. Carmen, Joana, excelente. Noelia, ¿cómo estás? Estefanía, John, Josué, Leticia, ahí están todos. Qué bueno. Qué bueno saberlos presente y no solamente conectados. Es muy bueno saber eso. Hola Luz, ¿cómo estás? Este día muy importante para nosotros porque estamos casi en la recta final. Es nuestra última sesión, ¿verdad? Estamos en... Hola Stephanie, ¿cómo están? Estamos ya en pleno desarrollo de nuestra última sesión de la unidad número 4. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, en el mes de mayo también, un nuevo mes, un nuevo espacio para que podamos eh, seguir avanzando en materia académica, en las áreas que competen, el desarrollo de nuestra asignatura, los diferentes ejes temáticos que hemos tenido también a bien ir desarrollando durante todo este tiempo, ¿no? Espero que eso haya servido, haya alimentado su formación profesional en alguna de las carreras en las que se encuentran ustedes dentro de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Para mí ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes durante estos meses en los cuales este intercambio académico a través de la Universidad Continental nos ha permitido afianzar todos los alcances de nuestra sesión. Vamos entonces a desarrollar, ¿sí? Todo lo relacionado a este último punto sobre el cual trabajaremos ya en la parte final. También haremos algunos comentarios dirigidos ya no al producto académico, sino a la evaluación final, ¿sí? Permítanme entonces, por favor, justo había preparado un recurso audiovisual para ustedes, pero recuerdo que la última sesión habíamos cerrado con 2 imágenes, ¿se acuerdan? Listo, vayan evocando esas imágenes, revisen sus capturas de pantalla, porque lo que vamos a hacer ahora es exteriorizar ese análisis que ustedes han hecho junto a mí la sesión pasada y que era la tareita con la cual nos íbamos a encontrar el día de hoy. A ver, unos 30 segundos para que evoquen esa imagen, yo la socializo en breve con ustedes. Ya están las firmas. Gracias, Judy. Puedo entrar, ¿verdad? Ay, ¿dónde está mi llave? Yadira, por favor, tu micro. Listo, gracias. En este momento deben estar visualizando la imagen que comparto con ustedes y que detalla justamente la pregunta con la cual nos habíamos ido la última sesión, ¿sí?
que tiene que ver con estas dos imágenes. Por favor, el máximo de su atención. Habíamos cerrado nuestra última sesión, ¿sí? Evidenciando algunos alcances necesarios de parte de ustedes para poder indicar este planteamiento. Dos imágenes que nos permiten tener una visión ampliada de lo que son las externalidades, ¿sí? Pero antes de hacer una definición concreta de lo que son externalidades, les pido por favor que hagamos un bosquejo mental en estas dos imágenes con las cuales nos hemos ido la semana pasada. ¿Qué tienen en común? ¿Qué guardan en común ambas imágenes? A ver. Ya, Michael me dice externalidad negativa, contaminación ambiental, ya, pero ¿qué guardan en común? Primero hagamos ese análisis. ¿Qué de común vemos en estas imágenes? A ver, si alguien quiere participar, puede levantar la ¿Pertenecen a la mano. edad moderna? Julio, nuevamente, por favor. ¿Pertenecen a la cultura en la edad moderna? Ya, listo, válido. A ver, ¿alguien más quien desea participar? ¿Ofrecen un bien o servicio? Bien o servicio, ya. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, sigamos haciendo ese jueguito mental de Facebook. ¿Qué de común encuentras en ambas imágenes? Ya, encuentren ustedes. ¿Existe algo en común o no hay nada? Yo creo que un minuto más, ¿ya? A ver, revisemos. Un minuto más de revisión de estas dos imágenes visual y luego empezamos con las respuestas. Gretel, no se escucha porque están haciendo un ejercicio mental. Ya, listo, las respuestas. A ver, empezamos contigo. Emily nos dice, las fábricas probablemente serán el lugar donde después trabajarán los niños de la escuela. Ya, listo, Emily. Ha hecho una visión futurista bastante amplia su compañera. El Ajá. efecto a terceros, Miss. Perdón, Noelia. El efecto a terceros. Ya, listo. Ujú. Gretel está en carro. Ya no te preocupes, estamos en práctica, que son actividades que afectan a terceros, ya, causa y efecto. Ujú. Sí, muy interesantes respuestas. A ver, Edgar, te escuchamos. Ambas producen algo. La primera es una fábrica que produce algún tipo de producto y la segunda es, bueno, la producción, en la educación produce educandos. Ya, Julio, interesante. John, adelante. Buenas noches, con la sala. Eh, bueno, entiendo que las dos actividades están relacionadas por factores humanos. Una es negativa y la otra es positiva. Ujú. Ya, listo, muy bien. Sí, efectivamente, tenemos ahí dos tipos de externalidades, ¿sí? Una positiva
y una negativa. Pero más allá de esa definición, como les decía, del marco conceptual, tenemos que identificar la configuración de estas dos imágenes, ¿sí? ¿De qué se trata? Vamos a analizarlo. Miren ustedes, por favor, ahí en pantalla. ¿Qué es lo que están observando? Justamente dentro de lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? En este momento, lo que tenemos es que en la imagen del margen izquierdo tenemos una fábrica. Vamos a hacer primero una descripción, ¿sí? Lo que tenemos es una fábrica que está emitiendo humo, evidentemente está contaminando. Si queremos ser un poco más, digamos, conscientes, diremos que es un alto grado de contaminación, que nos perjudica, que daña a la población que reside en la zona, perfecto. Ahora, vamos a ver esta otra imagen, ¿sí? Esta imagen, ¿qué cosa representa para nosotros? Primero, vemos a un maestro, vemos a estudiantes que son niños, que aparentemente son el futuro del país, ¿ya? Vamos, y digo aparentemente porque vemos esta relación entrecomillada. Y vemos que sus clases son muy didácticas porque está utilizando una pizarra interactiva, ¿verdad? Acceso a lo que muchos niños en el mundo no tienen, ¿sí? No todos, solo los que reciben educación ciertamente privilegiada. Hoy en día inclusive hay espacios o medios educativos donde ni siquiera tienen servicio de internet, ¿no? Y a las justas, una que otra computadora que inclusive solo funciona cuando tienen energía eléctrica, ¿no? Hay en realidad comunidades en nuestro país que tienen todavía bastantes necesidades. Pero bueno, ese es otro tema. Regresamos. Entonces vemos nuevamente en la primera imagen, vamos a ponerles nombres, ¿ya? Esta va a ser nuestra imagen A y esta que estamos viendo aquí será de contaminación nuestra imagen B. Ya está. Resumimos, educación, futuro del país, uso de tecnologías. Todo fabuloso, aparentemente genial, ¿no? ¿Quién vería algo malo en esta imagen? Nadie. Pero en esta otra, todo lo contrario. Una fábrica que emite mucho humo, que, como ustedes me dijeron, debe estar produciendo algo. Les pregunto ahora algo. Este tipo de dispositivos, como la pizarra que ustedes están viendo en pantalla, este tipo de laptops, ¿sí? Que están viendo en la mesa del profesor. ¿No se producen acaso en fábricas como esta? Sí, ¿verdad? Claro. Y es que muchas veces nosotros solamente vemos la imagen positiva, ¿no? Ay, fabuloso, la tecnología está avanzando, cada vez nuestros dispositivos se hacen más inteligentes, más amigables al uso humano, ya prácticamente está nuestro cerebro ahí, y qué bueno, ¿no? Pero cuando vemos situaciones de contaminación de ese tipo, uff, qué mal, cómo contaminan, perjudican el ambiente, y entra un poco a relucir ese conflicto ético, moral y ahora tecnológico que actualmente tenemos. ¿Por qué? Porque en el Día del Cuidado del Planeta apagamos 1 hora nuestros dispositivos. No sé si han oído hablar de esa hora del planeta. 1 hora. Claro, pero el resto del día y noche nuestros celulares paran prendidos. Es más, nos olvidamos cargando el celular. ¿Cuánto de energía se está consumiendo? De hecho, digo esto porque me ha pasado justo eso hoy. Me olvidé el celular cargando. Miles de mensajes y yo estaba lejísimo de mi celular porque además me olvidé el celular. Y no se me ocurrió mejor manera que hacerlo que enchufado, ¿no? Claro, lo hice sin querer. Pero participé de ¿qué? De contaminación en mi propia casa. Pero bueno, es parte de. Entonces, como verán ustedes, estas imágenes que nosotros tenemos aquí tienen una relación mucho más estrecha de la que aparentan, ¿no? No solamente es una descripción aislada de la imagen B y de la imagen A, sino en realidad una depende de la otra.
porque no se tuviera este alto grado de tecnología educativa en niños si es que este tipo de fábricas no funcionaran. Entonces, aquí entra a tallar nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? Vamos a afianzar la definición de externalidades y por qué existe la necesidad de intervención del gobierno si es que la hay, ¿sí? Pero para esto, uno de los primeros puntos que tenemos que tener en claro para nuestra sesión del día de hoy tiene que ver justamente con nuestra asignatura, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito? Recordemos que estamos en la recta final y la recta final para nosotros implica la sesión número 8, la semana número 8, sobre la cual vamos a tener algunos considerandos. En esta sesión, así como lo hemos visto la clase pasada, ¿sí? Donde trabajábamos lo que ha sido justamente aquí, están observando en mi pantalla, ¿sí? Mercado de factores, entonces vamos a profundizar el tema de externalidades, ¿sí? Como propósito, para luego concatenar eso con un análisis de bienes públicos, seguro social y algunos puntos que vamos a trabajar. No me he olvidado porque también les voy a dar algunas pastillitas que les sean de suma utilidad para su evaluación final, ¿sí? Entonces vamos a permitirnos hacer ese análisis y ahora sí regresamos hasta nuestra pantalla principal, si les parece. Acompáñenme. Vamos a definir qué es una externalidad. Ya lo hemos identificado, lo hemos visto en esas dos imágenes y podemos concluir entonces en que una externalidad se presenta cuando las actividades de las empresas o los individuos que operan en un mercado dan lugar a costes. Estos, si son costos, son una externalidad negativa y si son beneficios, son una externalidad positiva. ¿Sí? Entonces, ¿debemos hacer una acepción más concreta? Sí, en breve vamos a ver la definición de Olindic para este tema, pero cuando hablamos de costo externo, sí, está dirigido a la contaminación, por ejemplo, de un aeropuerto, pero también podemos hablar de un beneficio externo, en este caso, que entraría a tallar con el tema de investigación y capacitación. Por ende, al hablar de externalidades, de un lado, puntualizamos las externalidades positivas, donde el costo social es mayor que el costo privado. ¿Ya? Mientras que en el otro escenario, el otro lado del cuadrilátero, tenemos a las externalidades negativas. En este caso ocurre lo contrario, el costo social resulta siendo menor que el costo privado, es decir, los beneficios no son tan amplios como para generar ese grado, por ejemplo, de contaminación. Ahora, si esta definición todavía no nos ha permitido clarificar qué son las externalidades, vamos a utilizar una muy interesante que en su publicación del 2001 plantea Pindick y Rubinfeld, que nos dicen que una externalidad es la acción de un productor o de un consumidor que afecta a otros productores o a otros consumidores. Es decir, yo no puedo ni consumir ese producto, como lo hemos visto en la imagen, pero estoy siendo afectado. Sí, lo está haciendo. ¿Y por qué se considera así? Bueno, porque no se tiene en cuenta ese costo de la afectación en el precio del producto. ¿O alguna vez a ustedes les han cobrado, por ejemplo, por el uso y la contaminación que genera una botella de plástico? Les pregunto, cuando compramos una botella de agua, ¿cuánto pagamos por ella? Una de 500 ml. ¿Un sol? ¿Un sol 50? ¿2 soles? Es probable, ¿no? Es el rango que tenemos dentro de estos 2.50, ya, listo, 2. Pero alguna vez ustedes les han dicho, perfecto, tú pagas 2 soles por la botella de agua y por el plástico, ¿sí? Que va a generar la contaminación 50 céntimos adicionales. ¿No, verdad? Simplemente pagamos el costo de producción, el costo de producción y el margen de utilidad, ¿no? Y por A o por B, depende de dónde lo compramos, también el impuesto. Pero nunca nadie nos ha hecho pagar por lo que precisa esa producción, el grado de contaminación que genera. O alguna vez, cuando ustedes, por ejemplo, ¿ya? Si tuvieran que trasladarse en un avión, vamos a poner el caso, ¿ya? Si tuvieran que trasladarse en un avión. Este es uno de los medios de transporte más seguros del mundo, pero, aquí viene el detalle, el que mayor contaminación genera.
Imagínense ustedes que viven cerquísima al aeropuerto. Tienen ahí su campo de cultivo. Y todos los días salen cientos de aviones de ese aeropuerto que está cerca a su casa. ¿Alguna vez alguien les ha pagado por ello? ¿Por el grado de contaminación que genera el uso? No, ¿verdad? Pindick y Rubenfeld hacen una muy buena definición de externalidades porque nos dice, es la acción de un productor o de un consumidor que afecta a otros productores y a otros consumidores, como los ejemplos que les he puesto en este momento. Y aquí viene el detalle. Y no se tiene en cuenta ese costo en el precio del producto. Por lo mismo, nunca ni nosotros pagamos ni hemos recibido algo a cambio. Entonces, ¿pero por qué? Las externalidades, entonces, si es una acción que afecta a otros productores y a otros consumidores, entonces, ¿por qué no se consideran en el precio? He ahí el detalle. Por eso son consideradas como fallas del mercado. Y ahí está, entre otras fallas tenemos paro, inflación, desequilibrio, simetría de información, pero acá está externalidades para el caso que estamos estudiando. Entonces, ¿qué debemos de definir? ¿Qué debemos de mencionar acá? En economía, una falla de mercado, como la que estamos viendo en este momento, se produce cuando un mercado competitivo no regulado es ineficiente. ¿Por qué? Aquí viene el detalle. Porque los precios no transmiten las señales correctas a los productores y consumidores. Entonces, como hay terceros que se perjudican, ¿quién debería intervenir? El Estado. La pregunta es, ¿lo hace? Y con esa pregunta me voy a ir con ustedes a ver un recurso audiovisual que quizá va a ser ya uno de los últimos que estaremos precisando, porque vamos a compartir un recurso que es realmente muy interesante, que plantea un medio de comunicación que es confidencial, ¿verdad? Y nos muestra un documental sobre las 5 islas de plástico que manchan el océano y ningún país quiere limpiar. Pero entonces ustedes me dirán, docente, ¿y eso qué tiene que ver con nuestro curso? Nosotros no somos estudiantes de ingeniería ambiental, ni biología, ni ecología, somos estudiantes en este momento de economía, claro que sí. Pero en economía, estimados estudiantes, estamos diciendo que respecto de las externalidades son una falla del mercado. ¿Por qué? Porque estas fallas del mercado se producen cuando en ese mercado competitivo y no regulado, que es ineficiente, es porque los precios no están transmitiendo las señales correctas a productores y consumidores. Y por eso nosotros tenemos tan alto grado de consumo de dispositivos electrónicos. Y lo propio, ¿no? Todo lo pedimos en bolsa. De hecho, ¿qué es lo único que ha hecho el gobierno en los últimos años, ¿no? Ha eliminado el uso de plástico en centros comerciales. Bueno hubiera sido que realmente se elimine, pero a cambio, ¿qué es lo que ha pasado? Esto ha representado una ganancia para muchos establecimientos comerciales, porque encima, ahora que ya no te dan la bolsa por la compra que haces, ¿qué ocurre? Ahora te la cobran, ¿verdad? ¿Se ha solucionado el problema? No, se ha cargado con un costo de pago adicional, más bien para el consumidor. Nuevamente, ¿por qué? Porque el precio de los productos, de los servicios, no están transmitiendo las señales correctas ni a consumidores ni a productores. Muchas de las botellas de agua tan inofensivas que nosotros consumimos, no sé ustedes, pero por ejemplo en caso mío, yo entre gaseosa y agua prefiero agua, la mayor parte del tiempo, ¿no? Ahora que si me ofrecen una gaseosa y estamos en alguna actividad, bueno, sí, la tomo, pero con mucha regulación, ¿no? En mi casa, de hecho, se compra gaseosa y solo para el día, creo que se toma un vaso y el resto está, hay días de días botada. Prefiero tomar una botella de agua, aparentemente inofensiva, ¿no? Pero finalmente, ¿dónde van a parar estas botellas de agua? A los vertederos, botadores, centros de acopio de basura, reciclaje. Sí, quizás algunas, pero no todas. Sucede que la mayor parte de plástico que nosotros desechamos, lamentablemente tienen un escenario que actualmente ocupa en el mundo prácticamente un continente en medio del océano. Sí, tal vez nosotros también hemos sido parte de. Entonces, y dado que estamos viendo justamente este tema en economía, voy a compartirles ahora a ustedes un recurso que espero nos permita Lo de también plásticos no hacer es algo nuevo. una reflexión. Ya no so-
de lo que estamos haciendo y cuál es nuestra participación en el mundo, pero no desde el punto de vista ambiental, sino económico. Porque vean ustedes, aquí quien debería intervenir es el Estado. La pregunta que quiero trasladarles a ustedes ahora, luego de ver este recurso, ¿interviene? ¿Lo hace? ¿Verdaderamente lo hace? Vamos a responder esta pregunta revisando este recurso. ¿Se ha logrado escuchar y ver? ¿Lo he puesto unos segunditos? ¿Todo claro? Sí, Miss. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, con ojos absolutamente académicos en materia económica, les pido, por favor, respondamos a esta pregunta. Si el Estado logra o no logra intervenir al identificar este problema. Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material, desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico, que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017,
Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. Y aves marinas. Este recurso es verdaderamente reflexivo, sí, pero reflexivo más allá solo en esa escena medioambiental en la que siempre tratan de revisar estos temas. El problema va mucho más allá y la solución también, porque no está en ese sector, en ese ámbito. La tratativa de solución es en realidad en materia económica. Pero justamente por este punto es donde se plantea la posible solución. Quiero que la escuchen nuevamente, por favor. Y a partir de ese punto vamos a mencionar un teorema, ¿sí? Un teorema que económicamente solucionaría este problema, que como hemos visto, muy evidentemente, hasta el momento, ninguna nación asume, ¿ya? Escuchemos, por favor, desde este punto, la solución que nos plantea en este recurso y luego vamos a empatarla con lo que nosotros vamos a analizar. Al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. Muy bien, como les iba diciendo entonces, en este recurso que nos hemos permitido ver a través de este documental, se plantea una interesante solución, la de Nairobi, donde las naciones involucradas tendrían que ser también, así como fueron parte del problema, parte de la solución. Se firmó un documento, pero
no tuvo trascendencia, por decirlo menos. Sin embargo, la teoría que nos plantea que la economía en economía las externalidades son consideradas una falla de mercado porque los precios no transmiten las señales correctas a los consumidores y como hay terceros perjudicados, productores y consumidores, entonces debería intervenir el Estado. Pero así como ven ustedes, hay un punto de desacuerdo entre naciones, lo propio hay también de manera interna. Y es lo que nos está pasando. Ante una situación de este tipo, estimados estudiantes, podemos afirmar lo siguiente. ¿La contaminación tiene un efecto negativo? ¿Consideran ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Pero aquí viene el detalle. Sin embargo, la mayor parte de contaminación es un efecto secundario que nos ofrecen cosas buenas. Claro, por ejemplo, el aire que respiramos nosotros está contaminado, sí, pero por plantas de energía, que son las que nos dan electricidad, las que generan electricidad, las que iluminan las ciudades. De hecho, si es que eso no ocurriría, nosotros en este momento no podríamos estar conectados. O vamos más allá, ¿no? El tema de nuestros productos. Los ríos están contaminados en líneas generales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de producción agrícola que tenemos opera con fertilizantes. Y eso ciertamente contamina, ¿no? Imagínense que una cuenca atraviese por ahí. El agua poco a poco va llevando esos químicos. O mejor aún, nos hemos vanagloriado de que en los últimos años hemos sido grandes exportadores de cobre. Y sí, es cierto. Es más, en el último periodo, en el último lustro, los últimos 5 años, Perú ha destacado por la exportación en este sector minero. El cobre es uno de los principales elementos de exportación que nosotros tenemos. Más sin embargo, si hacemos un análisis un poquito más profundo, económicamente hablando, podríamos decir que el sector minero es uno de los que tiene gran aportación en el PBI, en el Producto Bruto Interno. En el año de la pandemia ha sido lo que ha sostenido nuestra economía. Pero aquí viene el detalle. Genera relaves mineros y estos relaves mineros contaminan. Entonces, contraproducente. Por un lado, nos generan digamos, un elevado dato económico en el PBI nacional, pero por otro lado contamina. Entonces, volvemos nuevamente al punto inicial. La contaminación tiene un efecto negativo, es innegable, pero la mayor parte de contaminación es un efecto secundario de las actividades que nos ofrecen cosas buenas. Por ejemplo, ustedes, si en este momento tuvieran que irse a Piura y se encuentran en Lima, todos, nos vamos a ese calorcito al norte, ¿se irían en avión o en bus si alguien te regala el pasaje? ¿Cómo te vas? ¿En avión o en bus? Avión. La mayoría, ¿verdad? La mayoría, ¿no? Sí. No, yo voy en avión. Por ahí alguien me dirá, no, es que yo quiero mirar el paisaje, sí, pero ¿qué pasa si tienes solo 2 días para disfrutar de tu viaje? Definitivamente, ¿no? El costo-beneficio del tiempo. Perfecto, pero te acabo de decir minutos atrás que ese es el medio de transporte que más contaminación genera. Entonces volvemos al punto inicial. La contaminación tiene un efecto negativo, sin embargo, la mayor parte de contaminación es un efecto secundario de las actividades que nos ofrecen cosas buenas. Entonces, ¿qué podemos decir? La cantidad óptima de contaminación es 0. Por eso muchas veces es contraproducente. Yo he visto muchas marchas estas de medioambientalistas, personas muy, voy a decir, con corazón verde, y está bien, ¿no? Quieren cuidar el planeta, pero los veo con sus megáfonos recién cargados, con sus celulares de alta gama, haciendo transmisiones en vivo, y entonces digo, la cantidad óptima de contaminación que están pidiendo ellos es 0, ¿no? Ellos dicen, no contaminemos, digámosle sí a la hora del planeta, pero uno ve qué usan y dice, pues no, o sea, a ellos nadie les explica acerca de las externalidades. Claro, probablemente porque sean estudiantes tal vez de otra área, ¿no? Pero desde la óptica económica es contraproducente, porque ahora están entendiendo ustedes que la cantidad óptima de contaminación, estimados estudiantes, no es 0. Y la explicación se las acabo de dar. Entonces, una pregunta que cae de madura es, ¿cómo una sociedad
puede aceptar una gran cantidad de contaminación. Y tal vez se estén haciendo ustedes esta pregunta, ¿no? Entonces, docente, ¿nos está diciendo que aceptemos la contaminación? Pues no, solo la necesaria. ¿Cuáles son los costos y beneficios de la contaminación? También. ¿Tiene costos? ¿Tiene beneficios? Sí, y ahí es donde entran a tallar las externalidades positivas y negativas de las que ya hemos hablado. De manera tal que tenemos costos y beneficios de la contaminación. Recuerden que siempre utilizamos este término marginal, hablamos de una data nueva, ¿verdad? Previa y nueva. ¿Por qué? Por una unidad adicional. Entonces, el costo marginal social de la contaminación es el gasto adicional impuesto a la sociedad en su conjunto por una unidad adicional de contaminación. Hablamos de beneficios, sí, y el beneficio marginal social de la contaminación es esa ganancia adicional de la sociedad en su conjunto por una unidad adicional de contaminación. Y finalmente, a lo que íbamos, la cantidad socialmente óptima de contaminación es esa cantidad de contaminación que la sociedad elige, si todos los costos y beneficios de la contaminación estuvieran plenamente justificados. A ese punto tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque analizamos desde otra óptica, desde una óptica económica, un problema que tradicionalmente se ha visto solo desde el ámbito medioambiental. Ahora, aquí viene el famoso teorema del cual les hablaba. ¿Existen soluciones para este problema, docente? La verdad, yo nunca había visto esto. Usted acaba de generar una preocupación más en mi vida. Es probable que estén pensando eso. Pues sí, la buena noticia es que sí existiría una solución. Si el Estado no puede hacerlo, no interviene, entonces puede hacerlo el sector privado. Y esa es la pregunta. ¿Puede el sector privado resolver el problema de las externalidades sin ayuda del gobierno? Allá por el año 1960, el economista Ronald Coase, del cual se deriva el teorema que lleva su nombre, el teorema de Coase, ha señalado que en un mundo ideal, como dice la canción, el sector privado sí podría hacerle frente a todos los factores externos. ¿Y cómo? ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, pues este teorema nos plantea que incluso ante la presencia de externalidades, escuchen esto por favor, una economía siempre puede llegar a una solución eficaz, pero aquí viene el detalle. Siempre que los costos de transacción sean lo suficientemente bajos. Esa es la clave. Es decir, ¿qué es un costo de transacción? Lo que les cuesta a los agentes alcanzar un acuerdo. Y aquí voy a preguntarles a ustedes, ¿cuánto cuesta un iPhone? Un iPhone 15, no, 16. ¿Cuánto cuesta hoy día 6 de abril? No, de mayo. Mayo, Dios mío, qué rápido ha pasado el tiempo. 5.800, 6.000, ya, listo. Ustedes están más con actualización de precios. Ahora sabemos que producir ese tipo de productos, de equipos, genera un alto grado de contaminación. Les pregunto a todos. Si una persona está en la posibilidad de pagar entre 5.000 y 6.000 soles por un dispositivo electrónico, ¿ustedes creen que esa persona no podría pagar quizá 20 soles o hasta ya 10 soles por el grado de contaminación que genera la producción del equipo que usa? ¿Creen que podría hacerlo? Claro. Claro que sí, porque uno si se da el lujo de pagar unos 6.000 soles por un dispositivo de ese tipo, entonces si me dicen yo pago 10 soles por el grado, ya 10 soles, ¿no? Porque es mínimo en relación a lo que él paga. O si nos dicen, ¿no? Mira, tu botella de agua cuesta 2 soles, pero tendrías que pagar 10 céntimos más por el grado de contaminación que genera. ¿Lo haríamos? Ronald Coase, este economista, Sí, Miss. plantea, así es, Elizabeth, plantea de que sí, una economía siempre puede llegar a una solución, siempre y cuando que esos costos de transacción de los cuales les estoy hablando ahora a ustedes sean lo suficientemente bajos. Entonces, a eso se denomina los costos de llegar a un acuerdo, se conoce como costos de transacción. Y como ven ustedes, esta sería la solución económica que podría resolver el problema. Ahora es, ¿cómo lo planteamos? Esperemos que los planteamientos necesarios de este tipo de puntos, por ejemplo, sean tomados por quienes están tentando ocupar un cargo público.
Qué interesante sería, ¿no? Escuchar un proyecto de ley que tenga bien un respaldo académico. Sería fabuloso. Bueno, citaré esto también en un mundo ideal. En tanto ustedes o yo lleguemos a un escaño de algún tipo, bueno, procuremos hacerlo correcto, ¿ya? Ahora, como estudiantes de economía, ustedes ya saben que sí existe una solución. Y con esto, estimados estudiantes, cierro este punto, una sesión realmente que toca mucho también con nuestras propias actitudes, nuestras conductas de consumidor, que no quiero en este momento criticar, ni mucho menos, porque al igual que ustedes también, yo tengo dispositivos electrónicos, pero que sí es importantísimo que lo analicemos, ¿sí? Es vital que establezcamos un tamiz dentro de todo lo que nosotros actualmente manejamos y consumimos, sea en bienes o sea en servicios. Y espero que también el tema les haya calado en ustedes, que es lo que queremos. Entonces, con este punto le damos un espacio, cerramos el tema y ahora sí, pasamos a otro, igualmente importante, porque vamos a trabajar a partir de este momento bienes públicos y seguro social. ¿Listos? ¿Todos estamos aquí? Ahora nos vamos con los alcances de este tema, ¿sí? Pero antes de pasar a este punto, quiero preguntarles a los presentes en sala, ¿cuántos tengo? Sobre los 76 más o menos. Ha cambiado la disposición del Meet, ¿no? Ya, a ver, ¿cuántos presentes, no solamente conectados, sino presentes? Por favor, levanten la manito así y no la bajen. Vamos a revisar con cuántos estudiantes estoy trabajando hoy día. Perfecto, ya son 20. 20, 32, muy bien. 36, qué bueno, sigue subiendo. Y el resto, me pregunto, hemos llegado a 40. 43, listo. Cerramos, voy a hacer una captura de pantalla en 5, 4, 46 ya. 3, 2, 1. Captura de pantalla. Vamos a ver con quiénes estoy trabajando, ¿verdad? Porque una cosa es que tenga estudiantes conectados y otra distinta es que los tenga presentes. Me agrada saber que tengo estudiantes presentes. Muy bien, vamos a continuar entonces. Terminamos este punto. Ojalá, por favor, pongámosle mucha socialización al tema de externalidades. Recuerden que siempre que aprenden un tema, socialícenlo. Ahí es donde generamos una memoria a largo plazo. Apliquemos un poquito de neurociencia en nuestro aprendizaje, ¿ya? Socialícenlo, coméntenlo en casa, con la familia, con alguien. Oye, ¿sabías que las externalidades son esto, aquello, lo otro? Y le ponen el ejemplo. Y créanme, ese conocimiento va a quedar perenne en ustedes, que es la esencia de todo lo que estamos desarrollando. Muy bien, ahora sí nos vamos al siguiente tema, que son bienes públicos y seguro social. Vamos a ajustarnos un poco con los tiempos para que en la parte final me quede un espacio de darles algunas pastillitas, ¿sí? Algunos alcances para su evaluación final. ¿Están de acuerdo? Sí, me dice yo soy el perfecto. Muy bien, vamos entonces a hacer eso al final. Nos vamos a dar unos minutitos ya para reforzarlos, para que vayan bien preparados a su evaluación final. Perfecto, regresamos entonces ahora hasta nuestra pantalla. Bienes públicos. Cuando hablamos de bienes públicos, estimados estudiantes, como vemos aquí en imágenes, naturalmente lo primero que se nos viene a la mente es decir, ya, una universidad nacional, un hospital nacional, perfecto. Estos son servicios que ofrece el Estado, bienes públicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son administrados por el Estado en diferentes niveles de gobierno, sea local, sea regional o sea nacional. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los bienes privados, docente? Los privados son administrados por la empresa privada. Bueno, sí, pero eso es una acepción muy básica. Ahora van a aprender a identificar a los bienes públicos, que es justamente lo que vamos a aprender el día de hoy, pero desde diferentes características. Vamos a entender cómo los bienes públicos pueden definirse a través de estas dos características, la exclusión y la rivalización. Y los vamos a dividir y diferenciar de los bienes privados, de los recursos comunes, ¿sí? Todo eso vamos a trabajar ahora. Justamente,
En función de lo que les mencionaba hace tan solo instantes. Cuando hablamos de bienes, servicios y recursos, estos tienen una diferencia. Y es por el grado en que los individuos pueden ser excluidos de su consumo. Y tú dirás, ¿se puede excluir a una persona? Claro que sí. Cuando la compra la haces tú, por ejemplo, puedes excluir de tu consumo a alguien. Y el grado del consumo de una persona rivaliza con el consumo de otras. Entonces, basados en estas dos características, la exclusión y la rivalización, podemos definir un bien privado, un bien público, un recurso común, como un bien que es tanto excluible y rival en el consumo es un bien privado. Es decir, excluible ¿por qué? Y rival ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo me he comprado un carro, ¿ya? Listo. Voy a utilizar mi vehículo. Yo. ¿Puedo excluir a otras personas de ese uso? Claro, porque el bien es mío. Y rival en el consumo porque mientras yo lo esté conduciendo, otra persona no puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso en privado cumple con la característica de exclusión y de rivalización. Podemos decir que un bien es no excluible cuando el proveedor no puede evitar el consumo de otras personas que no paguen por ello. El proveedor no se puede. O ustedes pueden evitar, por ejemplo, que ese servicio de luz que tienen afuera de su casa, ese poste que está afuera de su casa, le dé energía o ilumine los pasos de las personas que transitan por fuera de su casa. ¿Podemos? No creo, ¿no? No, ni siquiera sabemos dónde se apaga o se prende ese poste de luz. Pero ustedes dirán, yo pago por el alumbrado público. Claro, en nuestros recibos pagamos. Pero ¿podemos evitar que otras personas usen ese servicio? No se puede. Entonces, ese es un bien no excluible, ¿no? No me veo ahí parada afuera. A ver, usted joven, está pasando, son las 9 de la noche, 10 céntimos, por favor. No, ¿verdad? No hay manera. Entonces, ese tipo de bienes son no excluibles, cuando el proveedor no puede evitar el consumo de personas que no pagan por ello. ¿Y cuándo es rival o no rival? Bueno, lo contrario, o más bien, complementario. Un bien es no rival en el consumo si más de una persona puede consumir el bien al mismo tiempo. Por ejemplo, la banqueta de un parque. Voy y me siento. Más rato puede venir otra persona y también se sienta. Mientras yo estoy usando ese servicio que me ofrece la municipalidad de donde resido, también se lo ofrece a la otra persona que está a mi costado, ¿no? Entonces, ambos podemos usar ese servicio entrecomillado, ¿no? Recreativo, si se quiere mencionar. No es rival en el consumo. Entonces, estas dos características, estimados estudiantes, nos permiten hacer una línea diferencial entre los bienes. La línea de exclusión y rivalización. Para eso, vamos a caracterizarlos en función de lo que les he explicado. Empezaremos por los bienes privados. Los bienes privados, entonces, basados en lo que hemos dicho, son excluibles y rivales en el consumo. ¿Sí? Porque lo acabamos de ver con el caso del carrito que les he puesto, ¿no? Es mío, excluible y es rival en el consumo porque mientras yo lo haga, otro no puede manejarlo. Lo propio con el pan, ¿no? Compran pan suyo, bien excluible y rival en el consumo. Porque mientras yo lo esté comiendo, no puede otra persona hacerlo. Entonces, eso se consideran los bienes privados. ¿Cómo se diferencian de los bienes públicos? Y aquí viene el detalle. Aquí debemos de internalizar toda la explicación que estamos haciendo. Cuando hablamos de bienes públicos, estos, a diferencia de los privados, son no excluibles y no rivales en el consumo. Un sistema de alcantarillado público, por ejemplo. O lo último, ¿no? Una alerta de tsunami. Tampoco podría ser no excluible y no rival en el consumo, ¿no? Imagínense que llueva, ¿no? Y justo por la esquina de mi casa están ahí las rejillas del alcantarillado. Yo podría decir, no, el agua de los que viven ahí arriba no puede pasar por aquí. No se puede porque es un bien público. Y la característica de un bien público es que es no excluible y no rival en el consumo. Yo no puedo excluir de su uso o del consumo a otras personas y mientras yo lo use también lo pueden usar otras. Y eso se caracteriza como los bienes
públicos. Ahora, además de esto, ¿seguimos teniendo más características? Sí, entran a tallar ahí los recursos comunes. ¿En qué consisten los recursos comunes? La diferencia entre los bienes privados y los públicos plantea que los recursos comunes nos dice que todos pueden usar este tipo de bien porque son no excluibles. Todos, pero sí son rivales en el consumo. No excluibles, pero sí rivales en el consumo, porque solo puede ser usado una vez. Por ejemplo, los peces. ¿Cómo? Bueno, nadie podría decirme que no vaya a pescar, ¿no? Es no excluible. Nadie puede impedirme de eso, porque todo recurso hídrico, amparados en ley, nos pertenece a todos, en este caso los peruanos. Pero sí es rival en el consumo, porque cuando uno ya pescó, por ejemplo, ya se llevó esos peces, ya no puedo pues yo consumir lo que otro ya ha tomado, ¿verdad? Por eso los recursos naturales, bajo estas dos características, se definen como no excluibles, pero sí rivales en el consumo. Y finalmente, los bienes artificialmente escasos. ¿Podemos definir estos bienes? Claro que sí. ¿Cómo? Estos, a diferencia de los recursos comunes, sí son excluibles, pero no son rivales en el consumo. ¿Por qué excluibles, docente? Bueno, bien sencillo. Si, por ejemplo, en este momento está dando la película del guardaespaldas, y yo quiero verla, pero está dando por Disney Plus, se me ocurre. Yo puedo verla si es que estoy suscrito, tengo una suscripción en esta plataforma. Puedo verla. Pero si mi vecino del costado no tiene una suscripción en Disney Plus, ¿podrá verla? No. Entonces, este bien es artificialmente escaso, porque si es excluible, si es que no tienes una suscripción, no puedes acceder a la película, pero no rival en el consumo, porque ¿qué pasa si el vecino del frente de mi casa sí tiene una suscripción también en Disney Plus? ¿Puede ver la película? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, cumple. Son excluibles, pero no rivales en el consumo. Y como verán ustedes, esta es la caracterización que tenemos de bienes privados, de bienes públicos, de recursos comunes y finalmente de bienes artificialmente escasos. Naturalmente nosotros siempre lo hemos aprendido con la gestión, ¿verdad? Privados, que lo gestiona la empresa privada, públicos, que lo gestiona el Estado. Y no, la definición trasciende. Esa es una definición muy básica, pero lo que están aprendiendo ustedes ahora tiene una connotación mucho más técnica, que es una manera, digamos, además más asertiva de hacer una definición de bienes privados y bienes públicos. Y también de identificación, lógicamente. Aquí planteo un cuadrito doble entrada donde tenemos mucho más ejemplos, ¿sí? De un lado, la línea de exclusión, que la tienen aquí en vertical, y en horizontal, la línea de rivalización, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner en este casito, no rival en el consumo, bajo aquí. Y no excluible, perfecto. ¿Qué cosa es? Bien público. Ejemplo, la salud pública. ¿Sí? Aquí les planteo dos cuadritos de doble entrada donde caracteriza a los bienes. Ahí tenemos cada uno de los que hemos ido aprendiendo ahora para que ustedes también profundicen ese tema. ¿Ya? Aquí hay un punto que quiero precisar dentro de este tema que acabamos de ver, que tiene que ver con los mercados. Responder esta pregunta. ¿Por qué solo los mercados pueden ofertar bienes privados eficientemente? Bueno, la respuesta es muy puntual. Los bienes privados pueden ser producidos de manera eficiente y también ser consumidos en un mercado competitivo. Es posible, ¿sí? Y aquí, por favor, les pido que me presten el máximo de su atención porque ya empezamos con las pastillitas para nuestra evaluación. Vamos a conocer el problema del free rider o el famoso polizón. Solamente polizón, ¿ya? O free rider, también llamado. Surge cuando un individuo, a ustedes me van a decir si conocen alguno, ¿ya? Polizón, trata de recibir un beneficio por usar un bien o un servicio, pero evita pagar por él. ¿Cómo? Bueno, les pongo un ejemplo, ¿ya? Los bienes públicos como parques, vamos a poner un parque. Existe un parque, existe una banqueta y en ese parque, que es del distrito ABC, el alcalde dijo, vamos a poner Wi-Fi gratuito en este parque. Y Ramón,
ha decidido salir al parque hace varios meses atrás, desde que el alcalde decidió poner Wi-Fi gratuito en esa zona. Sale religiosamente todos los días a las 3 de la tarde, se sienta en la banqueta, lleva su celular y lleva horas de horas viendo redes sociales, videos y demás. ¿Cómo se llama el acto? Ramón, estimados estudiantes, es un polizón, o también llamado free rider. ¿Por qué? Porque se aprovechan que no es posible excluirlos de su consumo y se niegan a pagar por él. Ese servicio, ¿no? No me veo al... Ahora dirán, ¿pero por qué Ramón es free rider? Hay un dato importante. Ramón nunca paga sus impuestos, nunca paga absolutamente nada, ¿no? Tiene una deuda increíble. No paga por su predio, el autovalúo, áreas verdes, nada, no paga nada. Seguridad, no paga nada, Ramón. Entonces no hay manera de que el alcalde salga, no, a ver usted, Ramón, según mi lista acá, no ha pagado, váyase a su casa. No se puede, no hay manera, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de individuos se les conoce en economía como polizón, ¿ya? O también llamado free rider. Entonces, surge cuando un individuo trata de recibir un beneficio por usar un bien o un servicio, pero evita pagar por él. Y ese datito sí que es muy interesante. Por ahí, ¿ustedes conocen algún Ramón? Siempre, en algún momento, ¿ya? Listo, muy bien. Vamos a... Sí, me dice Michael, muy bien, vamos a continuar. Ese datito guárdenlo, les va a ser de mucha utilidad. Justo aquí, a ver, permítanme un momentito. Quiero compartir con ustedes un alcance adicional. Ya, a ver, un momentito, por favor. Ya, vamos a ver, me había comprometido con ustedes, así es que vamos a utilizar eso, ¿ya? Ya. Antes de pasar a otro punto, vamos a hacer una pregunta. Ustedes me responden. En tanto ustedes me respondan, yo continúo planteando preguntas y respondiéndolas, ¿ya? A ver, si les digo lo siguiente, en relación a este punto. Si estamos a través de un sistema de mercados, ¿ya? A través de un sistema de mercados. Hay un tipo de bienes, pónganse, que tiende a ser consumido o utilizado en exceso por los individuos. Normalmente no tienen costo. ¿Qué tipo de bienes serán? De acuerdo a lo que les he explicado ahora. Tienden a ser consumidos y utilizados en exceso por los individuos, por las personas, por nosotros, y no tienen costo. Por ejemplo, justo el casito de Ramón, ¿no? Una banqueta en un parque. ¿Qué tipo de bienes serán? Público. Bienes públicos. Bien público. Muy bien, bienes públicos, excelente, para que lo recuerden, ¿ya? A ver, otra preguntita por ahí, planteo lo siguiente. La comida rápida, las famosas fast food, ¿sí? Teresa, ¿por qué se les dice fast food? Además de que es inmediatez, es comida rápida, tiene un alto contenido en grasa, ¿verdad? Ya. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que una persona que consume diariamente este tipo de comida tiene posibilidades de presentar enfermedades cardíacas. Respecto de este punto, si tuviéramos que atribuirlo, ¿sí?, a un casito en economía dentro de lo que hemos trabajado hoy día, ¿qué sería? Podría ser una externalidad. Ojo, Una externalidad negativa. Claro, muy bien, John, una externalidad negativa. Ojo que cuando hablamos de externalidad no solamente hablamos de la contaminación, ¿eh? Porque miren, hemos hablado de educación y eso es una externalidad positiva. Pero en este casito puntual, agradezco la respuesta de su compañero, es una externalidad negativa, ¿ya?
Listo, ya con esas preguntitas ahí, yo sé que ustedes se van a ir ubicando un poquito más. Continuamos. ¿Continuamos con las pastillitas o ya no? Continuamos. Para el examen, sí. Hasta Ya las les he últimas dado ya. consecuencias. Ahora hacemos una pausa y terminamos. Hay algunos puntos que ustedes ya van a ir revisando, bueno, porque son temas que nos han permitido llegar aquí, ¿ya? Bienes públicos. Vamos a hacer una revisión justamente aquí antes de continuar, ¿sí? Para sacar 20, me dice Coraima. Claro, le dices que se saquen 20, ¿no? A mí me encanta. A mí, cuando alguien se merece un 20, yo se lo pongo. Pero cuando alguien se merece un 0, también, ¿verdad? Pero como ustedes se merecen puros 20, pues son muy responsables, siempre muy dinámicos. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a procurar que así sea. A ver, justo en este punto, quiero referir, hasta aquí terminamos con el tema de bienes públicos, ¿ya? Vamos a referir un poquito, aunque ustedes lo van a trabajar más en Economía 2, no sé si nos vamos a ver en Economía 2, pero como fuese el caso, si es que nos vemos o no, tenemos que tener una visión respecto de los tributos, ¿sí? Vamos a ver un poquito más acerca de este punto, pero de manera muy sucinta. Para eso vamos a ver un recurso y con seguro social, que es netamente teórico. Esa parte ya la van a leer más ustedes, pero vamos a profundizar justamente lo que les mencionaba, ¿ya? Permítanme un momentito, por favor. Vemos este recurso y como vamos en hora, ya, estamos muy bien. Permítame unos segundos. Vamos a revisar este recurso cerrando con el tema de bienes públicos. Los temas que tenemos ahora son cortos, son breves, pero son muy, muy profundos, ¿ya? Voy a compartir con ustedes este recurso sobre el cual vamos a profundizar, ¿sí? Los impuestos. De manera que también este sea un tema que lo tengamos en cuenta, aunque repito, esto es algo que se trabaja más en la escena siguiente, que es lo que sigue a esta asignatura, ¿ya? Pero vamos a hacer una revisión también, que sí es importante que lo tengamos. Prestemos mucha atención, por favor. Nos vamos ahora con los alcances acerca de los impuestos, que pertenecen obviamente a los tributos, que es, digámosles, en el campo más amplio. Y los tributos tienen una interesante clasificación. Uno son los impuestos, también están las tasas y están las contribuciones. Pero para eso veamos su clasificación. Hablaremos sobre los tributos. Un tributo es una obligación de pago de una cierta cantidad de dinero a la administración pública, ya sea al Estado, a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, por parte de los ciudadanos y de las empresas. Este pago se realiza a consecuencia de haber llevado a cabo un hecho con el que la ley considera que se debe contribuir a los servicios públicos. Estos tributos constituyen la principal fuente de ingresos del Estado. De esta definición se pueden extraer las tres características de todo tributo. La primera de ellas es que es obligatorio, es decir, debe pagarse por ley. La segunda es que es dinerario, es decir, se paga una cierta cantidad de dinero. Y por último, es contributivo, esto es, se paga para contribuir a los servicios públicos. Principalmente existen tres tipos de tributos, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Los impuestos. Estos son pagos obligatorios, que se realizan sin que el contribuyente reciba un beneficio específico de forma directa. Son los más importantes para el Estado, ya que representan más de la mitad de los ingresos públicos. Dentro de ellos, distinguimos entre directos e indirectos. Los impuestos directos son los que se pagan en función del dinero que ganes y del patrimonio que poseas. Están pensados para que quienes ganen más dinero contribuyan más al Estado, es decir, las personas ricas pagarán mayor cantidad de dinero que las personas pobres. Los principales impuestos directos son el impuesto sobre sociedades, impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre actividades económicas,
Y por último, el impuesto sobre bienes inmuebles. Por el contrario, los impuestos indirectos gravan hechos concretos, independientemente de la identidad y de las circunstancias concretas de la persona que los realiza. Es decir, los pagamos todo el mundo por igual, independientemente del dinero que poseas. Los principales son dos: el impuesto sobre el valor añadido, o más conocido como IVA, que se paga cada vez que compramos un producto o contratamos un servicio, y los impuestos especiales, que se pagan por consumir determinados productos, como pueden ser el alcohol o el tabaco. Con la fijación de estos impuestos, el Estado intenta desincentivar el consumo de dichos bienes. Antes de pasar a las tasas, comentar que he realizado diferentes vídeos explicando en profundidad cada uno de estos impuestos. Te dejo el link en el comentario fijado. 2. Las tasas. Son tributos que pagan las personas al Estado por realizar un hecho que les beneficia. Por ejemplo, las personas pagan tasas al ayuntamiento por la retirada de basuras, o por poner un puesto de fruta en la plaza del pueblo o de la ciudad. También se pagan tasas por disfrutar de un servicio procedente del Estado, como pueden ser las universidades públicas, en las que los estudiantes deben pagar unas tasas universitarias para poder ir a clase. Si quieres saber más sobre las tasas, te recomiendo ver el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas. 3. Contribuciones especiales. Son tributos que surgen por el hecho de que varias personas se beneficien de obras públicas o de la ampliación de servicios públicos. Se pagan estos tributos porque las personas que se benefician por estas obras públicas ven cómo aumenta el valor de sus bienes. Un ejemplo lo tenemos cuando un ayuntamiento arregla una acera o el alumbrado de una calle, de la que se benefician principalmente un grupo de vecinos. Este grupo de vecinos pagará estas contribuciones especiales, ya que verá cómo aumenta el valor de su vivienda, al encontrarse en una calle en perfectas condiciones. Antes de despedirme, comentar que si quieres ver los 10 elementos que conforman todo tributo, te dejo el vídeo que realicé aquí en las etiquetas. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir Listo, obviando todas las publicidades que nos han presentado en este recurso, eso lo hemos visto a manera sucinta, ¿sí? Dentro de este tema. Enfatizar simplemente ahí esta diferencia natural que se plantea en relación a este tema y recordar, muchas veces se confunde, dice tributo o impuesto, que es lo lógico, no. Debemos de mencionar, ¿no?, que los impuestos forman parte de los tributos, son un tipo de tributo, pero no son los únicos. Como hemos visto, tenemos también a las tasas y a las contribuciones. Y dentro de los impuestos, bueno, pues están los indirectos y los directos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo identificamos o cómo lo hacemos? ¿Cuáles son impuestos directos? ¿Cuáles son impuestos indirectos? Y cómo esto se define. Los directos se graban de manera inmediata sobre la renta, el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto sobre el patrimonio, entre otros. Mientras que los indirectos recaen sobre el consumo. Y se traslada, bueno, el precio de los bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, el impuesto especial sobre la producción y servicios, dentro de uno de los casos o ejemplos que hemos visto, ¿sí? Ahora, para terminar esta parte, ¿sí?, que estamos considerando, ya hemos visto los recursos comunes, ahora vamos a tocar este último punto, que es el seguro social. Les voy a pedir que hagan una lectura, ¿sí? Este es un tema más de explicación, es teórico, así es que revísenlo, ¿sí? Compete el artículo 3 de la ley 27056, que es la ley de creación del Seguro Social, ¿sí? Que está a favor de la población en general y establece prestaciones en servicios de prevención, promoción y recuperación de la salud. Ahora sí, aquí hay un tema importante que tiene que ver con sus funciones. Vamos a mencionarlas. Uno, que es la función de dirección superior, que tiene que ver con los objetivos de las políticas de Estado, ¿no?, sobre el sector salud. Otra, que es la función de financiamiento, donde establece las reglas de equidad y solidaridad del sistema para que los impuestos de los contribuyentes se asignen a las entidades aseguradoras. Otra función que plantea, ¿sí?, como parte de políticas de salud, es la función de compra. Y aquí establece un conjunto de mecanismos para evitar el mal uso de los recursos financieros dentro del sector. Finalmente, tenemos la función prestadora, que es la responsable de la prestación de atenciones en establecimientos de distinta complejidad. Aquí les pido que seamos muy amplios en revisar la teoría. Sí, este es un tema bastante teórico y antes de terminar quiero un poquito más allá de eso abocarme a algunos alcances que les había
mencionado. Vamos a profundizar eso, ¿les parece? Para que ustedes estén preparados también para su evaluación final. Listo. Con el compromiso de que ustedes van a leer esa partecita, ¿ya? De manera, bueno, como es parte teórica, entonces no van a tener ningún conflicto. A ver, yo voy a lanzar algunas preguntas como lo he hecho hace un momento y ustedes me responden, ¿ya? Yo les diré sí o no. Listo. A ver, ¿cuáles son en función de qué se mide tanto la oferta y la demanda? Son dos elementos que están bien relacionados a ese punto, que los hemos visto en un cuadrante del plano cartesiano. ¿En función de qué medíamos la oferta, la curva de la oferta y la demanda? En el precio y la cantidad. Claro que sí, John, claro que sí, en función del precio y la cantidad. ¿El precio qué eje tenía, el vertical o el horizontal? Vertical. Vertical. ¿El horizontal? La Cantidad. cantidad, ¿verdad? Cuando hablamos que existe un punto de equilibrio, cuando la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Entonces, si por A o por B, y aquí otra atención, si por A o por B me ponen dos ecuaciones, ¿sí? Una de oferta y una de demanda. ¿Qué tengo que hacer para despejar el precio? Igualar. Igualar ambas ecuaciones. Perfecto. Y luego reemplazas. Exacto. Si me dice calcula el precio de mercado, lo primero leo eso inmediatamente igual, ¿ya? Pero si por A o por B me dan algún adicional, entonces voy informándome acerca de lo que se me solicita, ¿ya? Pero por lo pronto eso es importante. Ahora, ¿qué más? A ver, un casito. Si tienen un mercado de factores laboral, que es el que hemos visto de trabajo, ¿se acuerdan? Ya. A ver, pónganse, les doy la cantidad demandada de trabajadores y la cantidad ofertada de trabajadores. Y les digo que ganan en sueldos, ¿ya? Se me ocurre. A ver, vamos a ponerles aquí, ¿ya? Voy a ponerles un ejemplito. A ver, espérenme un ratito. Voy a ponerles un ejemplito. Ya. Mejor así. Vamos a ver un ejemplito para que lo vean. Mientras tanto... Ay, no. Qué piña esta media. Justo no abre ese archivo que quiero compartir con ustedes. Sí, está bien. Vamos a socializarlo, ¿ya? Para que tengan claridad. Y ahí les voy a plantear una pregunta y ustedes me van a decir qué. Simplemente es a simple vista. Ya yo creo que con eso aseguran un 20, pero bien ganado. A ver, está por acá. Ya, vamos con esto. Vamos a cambiar esto. Ya, voy a compartir con ustedes mi pantalla, ¿ya? Si, por ejemplo, les pondría un casito de este tipo. Uy, no se me... Ya está. Me han dicho hace un momento que cuando tengo equilibrio, cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, ¿verdad? Sí. Ya está listo. Eso lo van a aplicar acá ahora, ¿ya? Practiquen esto. A ver, voy a compartir mi pantalla. Y con esto, este es el regalo de las diferentes sesiones que hemos estado teniendo. Ya, miren esto. Vamos a aplicar aquí un poquito de lo que hemos visto.
Me han dicho que el equilibrio de mercado lo tenemos cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, ¿verdad? Listo. Si yo les pregunto, con un salario vamos a ponerle de 500, ¿ya? ¿Cuántos serían despedidos aquí con un salario de 500? ¿Cuántos trabajadores serían despedidos? ¿Qué debo de hacer acá? Es simplemente, no hay nada que hacer, es mental, simplemente aquí la respuesta. 1000 trabajadores. 500. ¿Cuánto? A ver. Lo primero que tengo que hacer es ubicar el equilibrio en el mercado de trabajo. ¿Cuánto es mi equilibrio en el mercado de trabajo acá? 600. 600. 300. Muy bien, 600, ya está. Entonces, simple, ¿no? Hago la diferencia de 600 y este número de trabajadores que tienen un salario de 500. Entonces, la diferencia entre 600 y 200 es la respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Listo. Ahí, con eso, y siendo o'clock la hora exacta de término de nuestra sesión, tienen lo necesario para analizar y para desarrollar su evaluación conforme corresponde. ¿Ya? ¿O quieren un alcance pequeñito? Más alcances, Miss. Sí, Miss. Por favor. Se fue. Mis cuentas. Se- Vuelva. Ya muchos tirs. Me fijas. No me fui. Quise cerrar el archivo y cerré toda mi cuenta de la universidad. ¿Me están escuchando? ¿Se ve? Sí, Miss. Sí, Miss. Lo estamos cerrando con broche de oro, no pueden decir que no. Mis cuántas preguntas son. Son poquitas, no se preocupen. Sí, Miss, díganos. Son muy poquitas, ya además ya tienen la mayoría ustedes de alcances para poder desarrollar. Tenía todo abierto. Miss, ¿si se puede usar lápiz y papel o...? En tanto no se comuniquen con nadie, no creo que tengan mayor inconveniente, ¿ya? Recuerden, por favor, ya en la parte final, de todos los alcances que les he hecho, este último revísenlo, ¿ya? Se les va a ser de mucha utilidad, tengan en cuenta la última explicación que les he hecho. Con esto estamos finalizando nuestra sesión de este día. Me queda primero agradecerles a todos por las diferentes sesiones que hemos tenido, ¿ya? Pero no me voy sin antes hacerles mención a algunos alcances para su evaluación, ¿ya? Más allá solamente de tener en cuenta los alcances, sí, debemos de considerar también que para su evaluación, que van a darla con el uso de la herramienta Small, ya la han visto, ¿verdad? ¿Cómo funciona el Small? Revisen, filtren el correíto, sí, me dicen por ahí, no, docente, no lo he visto, nunca falta alguien que no lo he visto, perfecto, voy a socializar nuevamente este enlace que les había enviado en su momento, sí, con fe, muy bien, con fe tienen que dar el examen. ¿Qué deben tener en cuenta para su evaluación final? A ver, vamos a terminar con estos alcances. Y no olvidarlos, ¿no? No olvidarlos. Les he enviado ahorita cómo funciona el Small, revísenlo. Si no han visto todavía eso, revisen la información que les ha llegado de evaluación UC supervisada, ¿ya? Revisen eso, por favor. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a acceder a su evaluación? Aprovecharé para compartir con ustedes el aula virtual, ¿ya? Rapidito, en los últimos minutos. Les pido, por favor, unos minutitos adicionales. Miren, esta es nuestra página del aula virtual. Por favor, enfóquense aquí en el menú, ¿ya? Van a bajar, bajan, hasta la parte final donde dice evaluación final. Le van a dar clic. Ahí tienen que ingresar para dar su evaluación. ¿Qué deben de tener?
Estimado estudiante, es importante tener en cuenta que van a rendir una evaluación supervisada. ¿Cómo es una evaluación supervisada? Van a supervisarlos mientras den su evaluación, ¿sí? Hay otra área de la universidad, otra oficina encargada de hacerlo. Conmigo ya no nos vamos a encontrar. Esta es nuestra última sesión. Deben de tener una laptop o PC con cámara web. Tener instalado el navegador Google Chrome en su laptop o PC. Tener una conexión a internet estable, recomiendo que sea cableada, ¿ya? Su DNI en físico, porque lo van a mostrar a la cámara, y su sistema operativo de la PC o laptop debe de ser de Windows 10 o superior a este. ¿Cuándo va a ser su evaluación? No es que uno puede acceder cuando desee esa evaluación, no. Su evaluación va a ser el domingo 10 de mayo desde las 6 de la mañana hasta las 8 a.m. El cuestionario en ese intervalo de tiempo, que son 120 minutos, va a estar habilitado desde que tú empieces tu evaluación por 90 minutos. Si empezaste a las 7:59, bueno, te va a quedar un minuto para hacer tu evaluación, pero si empezaste a las 6, vas a poder terminar hasta las 7:30 con holgura, ¿ya? Tengan en cuenta que cualquier uso de material, audífonos o de apoyo, o ingresar a páginas web fuera del aula virtual, o interactuar por grupos de WhatsApp, no digan, no, es que nadie se va a dar cuenta. Sí se van a dar cuenta porque tienen una herramienta de monitoreo. Así es que eviten problemas, ¿sí? Han hecho un performance académico tan bueno para que salgan victoriosos de esta evaluación, ¿sí? Eviten, por favor, la copia o plagio parcial o total de tu evaluación. También se encuentra dentro de las prohibiciones, ¿ya? Como habrán visto, no van a necesitar demasiados puntos, estimada Coraima, por favor, por ahí decía. Simplemente muchos ejercicios son revisándolos visualmente, ¿sí? Todo lo pueden digitar. Así es que no va a haber inconveniente en ese aspecto. Si tienen alguna consulta o algún inconveniente, escriban aquí, evaluación UC virtual, ¿sí? O a su mentor. Y bueno, capturen la pantalla del problema que se habría presentado, ¿sí? Y bueno, estimados estudiantes, ahora sí, con estos alcances debo terminar la sesión del día de hoy. Para mí ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes este tiempo en el cual nos hemos podido conocer, establecer un contacto académico durante estos meses, que ha sido el primer bloque académico regular del 2026, y espero realmente haber llegado a ustedes a través de nuestra asignatura, que hayan disfrutado esta asignatura, que les haya gustado, pero sobre todo que todo lo que hayan aprendido lo aprovechen y sea el inicio de su formación profesional en la carrera que estén cursando en este momento dentro de nuestra Facultad de Ciencias de la Empresa, ¿sí? Es un gusto para mí conocerlos, tal vez nos vamos a encontrar en una asignatura más adelante, ¿sí? Es posible, no lo sé, pero si se da el caso, bueno, yo estaré muy feliz de reencontrarme con ustedes, ¿sí? Mientras tanto, hay algo que yo siempre preciso. Ya han tomado la decisión de llevar adelante esta carrera universitaria y a veces la decisión inicial siempre es la más complicada, pero no se den por vencidos, ¿sí? No se den por vencidos. En el camino tal vez se presenten muchos obstáculos, pero yo sé que ustedes estarán ahí para poder superarlos y para hacerle frente también. Entonces, dicho esto, sí, me voy a quedar si hubieran algunas preguntitas, como siempre lo hemos hecho, desde... ¿no? Pero me voy con esta frase y con esta pequeña canción, que ojalá les guste. Se llama No creo en el jamás, y es una frase que debemos repetirnos a diario, porque no hay nada imposible para nosotros, ni más aún para ustedes, que en muchos de los casos están compartiendo su vida profesional con su vida laboral y con su vida familiar, y eso es loable. Los felicito por ello, por esa entrega. A seguir adelante y hasta una próxima conexión académica. Ojalá coincidamos algún día de manera física, de manera presencial. En tanto eso sea así, cuídense mucho. Éxitos a todos, den un fabuloso, un gran examen y que les vaya muy bien. Un abrazo para todos y muy buenas noches. Hasta pronto.